estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos listos para poder continuar en nuestros devocionales diarios, el tiempo con Dios. Muy bien, y el día de hoy continuamos con la lectura del Evangelio de Marcos. Está demasiado interesante, muy interesante. Si usted está siguiendo el hilo de la lectura, el hilo de la narración y las reflexiones, usted no se deja de sorprender, así como yo, al escuchar cada reflexión y cada enseñanza y sobre todo cada aplicación a nuestra vida diaria, porque ese es el objetivo, no solamente el oír, sino también el hacer. Muy bien, vamos a orar para poder comenzar la reflexión de este día. Acompáñenme, por favor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia, bondad y misericordia diariamente. Ahora que vamos a leer tu palabra, Señor, por favor, ayúdanos a entenderla de corazón, a guardarla, Señor, en nuestro ser, que se haga carne en nosotros, en nuestra vida, pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a poder aplicarla a nuestro diario vivir, para que de esa forma tu evangelio pueda correr, Señor, y llegar a los que lo necesitan. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La autoridad del rey. Marcos capítulo 4 del 30 al 41 dice: También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como la semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves puedan posarse bajo su sombra. De esta manera, les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender, pero no les decía nada sin parábolas, aunque sus discípulos se los explicaba todo aparte. Al anochecer aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente, llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Amén. La lectura de hoy está muy interesante. Tenemos a Jesús contando la parábola del grano de mostaza en esta primera parte, y en la siguiente parte un escenario diferente. Está en medio del mar, en medio de una tormenta, Jesús manifestando su poder en medio de ella. Para empezar, amados hermanos, Jesús está contando una serie de parábolas, ya lo hemos visto desde el capítulo 4 versos atrás, que está hablando acerca del reino de Dios. Y habla acerca del reino, y las parábolas que él refiere, que son historias, que son analogías, que son breves relatos, para tratar de mostrarle a la gente, y de no mostrarle, porque eso dice una vez, que lo hace para que, aunque vean y oigan, no entiendan. Esto con una razón y un motivo. El mensaje central de esto es el reino de Dios. Y en este caso, cuando se refiere a la parábola del grano de mostaza, él dice: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Porque estamos hablando de él. Hace
varios minutos, varias horas. Hemos hablado acerca del sembrador, hemos hablado acerca de una semilla que brota y que luego vienen los labradores, pero ¿a qué lo compararemos? ¿Qué es? ¿O a qué podemos hacer referencia? Bueno, es una semilla, es un pequeño mensaje que cae y que parece pequeña, insignificante, minúscula y que no llama la atención y que parece perderse en todo el horizonte de la tierra y de las otras semillas, parece sin importancia. Pero después, cuando crece, es la mayor de las hortalizas o las del huerto y se hace tan grande que hasta las aves del cielo buscan cobijo. Los otros animales buscan también hacerse de sus sombras. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es el reino de Dios? Lo que está hablando Jesús, básicamente, el reino de Dios es el mensaje que Él está trayendo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de salvación, el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de Dios, del deseo de restablecer su comunión con el ser humano. Podemos tratar de resumirlo en que Él está viniendo a presentar a Dios y a Él tal y como es Él. Él es la palabra, Él es la semilla, Él es el mensaje de Dios. Él se está viniendo a presentar a Él mismo. Y por eso dice, parece insignificante, sin importancia, no llama la atención, parece la más pequeña de todas. Y es porque así consideraban a Jesús. ¿No dijeron acaso los fariseos que de bueno va a salir de Galilea? Porque pensaban que Jesús era galileo, desconociendo que él había nacido originalmente en Belén, y así ignorando lo que decía la profecía en Isaías, que el Mesías iba a nacer de Belén. Pero Jesús sale de Galilea, lo menosprecian. Culturalmente todos dicen ellos que de bueno ha salido de Galilea, que hay de bueno que un hombre esté hablando y profetizando y sea Galileo. No hay nada de importancia. Pero Jesús dice, este es el reino de Dios. El reino de Dios es este hombre insignificante y su mensaje. Ese mensaje que parece la pequeña, pero después cuando crezca va a ser tan grande que muchos van a venir y buscar cobijo y sombra en él. Y eso no fue lo que le encomendó Jesús a los discípulos cuando ascendió y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿No le dijo eso al apóstol Pablo? ¿No fue eso el encargo en la conversación que tuvo con Ananías? Yo lo he escogido para que él sea mi testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que el Espíritu hace que nazca en nosotros. Es el mismo Dios en nosotros. Ese es el reino de Dios. Y Pablo hace una acotación justo en el verso que he citado, que está en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios, por si acaso, no es comida, no es bebida. Y lo dice porque justamente en la iglesia en Roma, donde había esta discusión acerca de quién es salvo, quién no, cómo se alcanza el reino de Dios y todo eso, Pablo dice, por si acaso no es qué es lo que comes, qué es lo que bebes, cómo te vistes, a dónde vas, cómo te comportas, por si acaso es lo que hay dentro de ti. Eso es lo que es el reino de Dios. Es gozo, es justicia, es paz, que es lo que el Espíritu Santo produce. Y si usted quiere más detalles, en Gálatas están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, la parábola está hablando del reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Es Él. Es tener a Cristo. Es el tesoro escondido que cuando alguien descubre, cuando alguien lo encuentra, lo ve, lo esconde y lo guarda. O como la moneda perdida, que cuando alguien la encuentra. Hay muchas parábolas que hacen referencia a Jesús, al Mesías. Amados hermanos, y esta no escapa de este mensaje. Después de esto Jesús sube a una barca y le dice, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado del lago, le dice Jesús a sus discípulos despidiendo a la gente. Pero la narración nos dice que aparte de la barca en la que estaba él y los discípulos, los más cercanos, navegando, le siguen otras barcas. En el verso 36 dice, y también otras barcas lo acompañaban, pero se desata una tormenta, hay vientos fuertes, olas que parece que a la barca la querían hundir, se empezó a llenar de agua y Jesús estaba dormido
en la parte de atrás, sobre una almohada. Cuando lo despiertan y le dicen, maestro, con un grito, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Esta escena es espectacular porque muchos dicen, hay algunas interpretaciones que dicen que Jesús estaba súper cansado y estaba dormido y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. No es totalmente cierto. Es muy probable que el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo natural de Jesús, eso era un Jesús hombre, haya tenido la fatiga como para acostarse y dormirse. Pero el libro de los Salmos nos enseña otra cosa diferente. El Salmo 121 dice lo siguiente de Dios. Dice, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme, nunca se adormece. Él mismo te cuida. El Señor está a tu lado como sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es posible que el cuerpo físico de Jesús esté ahí acostado, pero Él nunca descansa, Él no duerme, Él no deja desamparado ni fuera de su cuidado, de su protección, a aquellos que confían en Él. Amén. Él no pierde de vista a ninguno de sus hijos. Y lo que está pasando en la barca, Él está siendo testigo. Porque si ustedes recuerdan, lo que dijo Jesús es, vamos al otro lado del lago. Había un destino. El trayecto era el que tenían que atravesar los discípulos. Y es muy probable que la tormenta y los ventarrones sean producto de la naturaleza. Pero recuerda lo que dice el Evangelio, que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se mueve si es que Él no lo sabe, no lo permite, no está dentro de su conocimiento. Así que esta tormenta tampoco fue una casualidad. ¿Y por qué? Porque ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando se despertaron y calmó las tempestades? Dice, ¿todavía no tienen fe? Probablemente este suceso haya sido parte de la prueba, parte de lo que ellos tenían que aprender a vivir, parte de lo que ellos tenían que entender de qué se trataba, reconocer con quién estaban. Y esto te enseña también por nosotros, porque cuando las cosas se ponen bravas, cuando las cosas se ponen difíciles y todo empieza a salir mal y parece que nos hundimos y nos ahogamos y todo está perdido, no son las situaciones las que nos hunden, somos nosotros mismos, porque nuestros pensamientos se desligan de ese conocimiento de quién está con nosotros, se desliga de esa convicción de quién es el que nos guarda, quién es el que nos cuida. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que nunca se va a dormir aquel que nos guarda. Y que lo que nos termina hundiendo al final somos nosotros mismos, renunciando a esa fe, a la fe que salva, a la fe que sana, a la fe que libra, a la fe que pelea por ti, a la fe que te hace fuerte aun cuando estás débil. Porque lo que hace Jesús después de que responden los discípulos clamando a Jesús, porque eso es parte de una respuesta que podríamos decir que también es positiva, porque los discípulos simplemente no se abandonaron ellos mismos, dijeron, Jesús, este es nuestro fin, ya nos vamos a morir. No, ellos recurren a Jesús con una esperanza y le dicen, Jesús, ¿no te das cuenta que nos estamos uniendo? En otras palabras, Jesús, ayúdanos, tú tienes el poder de ayudarnos. No se pidieron ayuda entre ellos mismos, pescadores experimentados, diestros en el manejo de estos escenarios de mar. Le pidieron ayuda al carpintero, al maestro, Jesús, ¿no te das cuenta? Despierta, ayúdanos. Este es un tipo de oración y de clamor también oportuna, muy oportuna, que eso es lo que tiene que llegar el creyente también. Señor Jesús, auxílianos, ayúdanos. Jesús se levanta y le ordena a los vientos que se calmen. Una versión dice calla, enmudece. En otra versión dice quédate quieto. ¡Wow! Y en otra versión dice silencio, cálmense. Yo
trato de imaginar esta voz llena de poder y autoridad, de un hombre gritando en el borde de un bote a estos vientos y a estas olas, a esta tormenta estruendosa, y que su voz resonara en medio de estos. Debe haber sido impresionante escuchar al maestro darle órdenes a la tormenta, al mar, a las olas y al viento. Y dice que el mar se calmó. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Era Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Amados hermanos, el trayecto, el camino de la vida es similar a este lago, porque Jesús seguía su ministerio, y parte del recorrer su ministerio, parte del recorrer del caminar del cristiano, implica pasar por estos lagos, implica pasar por estos momentos en los que nuestras emociones y nuestra percepción de lo que pasa a nuestro alrededor van a jugar en contra nuestra, van a probar nuestra fe, van a poner a prueba nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor. Y si nos sentimos débiles y abandonados, tampoco es un pecado. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de aprendizaje también entender que somos totalmente dependientes de Cristo, y nadie más que Él que nos pueda ayudar en momentos de angustia y hasta el momento en el que sentimos que todo pueda estar perdido, reconociendo que es Él el que tiene el poder de ayudarnos. Pero el reclamo de Jesús fue: ¿qué pasa con la fe? Porque la fe significa que yo estoy seguro que pase lo que pase en esa tormenta, yo voy a llegar al otro lado, porque Jesús está conmigo, porque mi confianza está a tope, porque nada de lo que suceda a mi alrededor va a impedir que yo cumpla el propósito de Cristo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, o a donde estoy yendo, o lo que estoy haciendo. Esto es, amados hermanos, la enseñanza y la reflexión de hoy. El reino de Dios es Jesús, es el mensaje de salvación, y el mensaje de salvación es Jesús. Y este mensaje no es palpable, no son hábitos, no son costumbres, no. El reino de Dios está aquí adentro, es lo que Cristo hizo en nosotros, aquello que nos reconectó con nuestro Creador, aquello que lo reconectó a usted con su Creador, con su Padre, y aquel que le está cambiando la vida, el futuro y el futuro de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y en este caminar de este crecimiento del reino, amados hermanos, usted va a pasar por estos lagos de tormenta. Su fe va a ser probada, muy probada. Va a sentir usted que incluso su vida está yéndose entre las manos, pero no dude en su corazón. Cristo está con usted. El Salmo 121, del 3 al 8, la segunda parte dice: Él mismo, Señor, te cuida. Él está a tu lado como sombra protectora. El sol no te hará daño, ni la luna durante la noche. Él te libra de todo mal y cuida tu vida. Y Él te protege al entrar y al salir, de ahora y para siempre. Recuerda, Él no se duerme y ni se adormece. Él no se dormirá. Amén. Hay que agradecer a Dios por todo esto. No se pierda, por favor, los devocionales diarios. Coméntenos también cómo le habla Dios a usted a su vida, porque esto también nosotros lo leemos y agradecemos mucho sus comentarios de ánimo, sus oraciones por nosotros también, y las oraciones que usted pide también por su familia, por sus hijos, su esposo, las oraciones por sus congregaciones, por sus familiares. Nosotros las tomamos en cuenta y oramos por estas cosas. Pero algo que pedimos siempre es: hable de Cristo, a donde vaya y donde esté.
muestre este mensaje de salvación a quien lo necesita. Si este video le ayuda, compártalo. Compártalo con quien usted cree que lo necesita. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por habernos salvado. Creemos que el reino de Dios, Señor, está cercano a nosotros, está en nosotros. Y pronto estaremos, Señor Dios mío, sumergidos en Él. Te damos las gracias por tu obra redentora en nosotros. Te damos las gracias porque en este caminar, Señor, que tú has puesto en nosotros, no has, Señor Dios mío, garantizado que no tengamos tormentas o vientos huracanados o momentos de angustia y dificultad. Lo que has prometido, Señor, es tu compañía. Tú estarás a nuestro lado. No te dormirás, no te adormecerás, Señor. Tú estarás vigilante de nuestra integridad, Señor. Te agradecemos por esto. Y aún, Señor, si llegáramos a tener algún momento de flaqueza, que nuestra boca pueda invocarte, Señor, y clamar a ti por tu ayuda, tu salvación, tu socorro. Y tu palabra dice que el que viene a ti tú no lo echas fuera. Que tú levantas, Señor Dios mío, que tú revitalizas las fuerzas, Señor, del débil, que tú haces levantar las alas, Señor, de aquellos que se sienten cansados, Señor, y desanimados. Gracias, Jesús, por esto. Te encomendamos en tus manos nuestra vida, nuestra familia y todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga, amados hermanos. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Estar contigo